papel y lápiz? No tengo problema. Esta es... ¿La live ya? Esta es la... Bueno, pues buenas noches a todos los radioescuchas por Radio Paz. Les recordamos que ustedes pueden comunicarse al 787-349-82, 787-349-82, que ahí está nuestro hermano Edwin Morales ayudando a contestar las llamadas, ¿verdad? Para así anotar todas las intenciones que ustedes están haciendo. También ya mismo le vamos a hacer una pregunta que a través del número de teléfono 787-349-82 usted llama y usted le da la contestación de la pregunta que nosotros ya mismo vamos a hacer a Edwin Morales, y al final pues, ¿verdad?, las unimos con las intenciones, esas contestaciones, ¿verdad?, para también que sean parte del programa. Le recordamos también a nuestros hermanos de Facebook Live, ¿verdad?, que pueden conectarse y también puede dar la contestación a través del Facebook Live. Tenemos aquí ya, ¿verdad?, el celular conectado para ver sus contestaciones y las vamos a compartir también durante el programa. También le pedimos, ¿verdad?, que sigan compartiendo el live para que pueda seguir llegando el mensaje a más personas, ¿verdad? Sabemos que esto es una red, ¿verdad?, que acapara muchos lugares. Pues compártalo, ¿verdad?, para que la palabra del Señor pueda seguir llegando a muchos hogares, ¿verdad? También le recordamos que este próximo fin de semana, 24, 25 y 26, tendremos retiro 12 pasos en la casa de retiro Juan 23 Monte Tabor, ¿verdad? Este retiro lo pueden hacer mujeres y hombres, hijos, mayores de 18, no importa. Incluso no tienes que haber hecho retiro y puedes hacerlo ahora. Puedes hacer 12 pasos y con el compromiso que después vas a hacer retiro Juan 23, ¿verdad? También les recordamos que el próximo 2 de mayo tenemos nuestro taller de matrimonio, tiene un costo de $30 y puede participar del taller pareja, no tiene que estar casado con el sacramento, no puede estar conviviendo, pueden hacerlo, ¿verdad? El taller de matrimonio el 2 de mayo tiene un costo de $30 también. El próximo retiro de damas es 15, 16 y 17 de mayo. Y el de caballeros el 29, 30 y 31 de mayo. Y hay una actividad, ¿verdad?, que estamos invitando a todas las personas que nos escuchan, a todas las personas que llega este mensaje por Facebook Live. El 6 de junio tenemos Jesús bajo las estrellas. Esa es una noche de adoración, lo único que es gratis, lo único que usted tiene que llevar es una sillita para sentarse allí, ¿verdad?, escuchar los cánticos. En esta fecha 6 de junio tenemos la oportunidad de contar con Quique López, ¿verdad?, y con Orlando Morales, que nos van a estar ayudando con la música de adoración a nuestro Señor Jesucristo y pasar un rato agradable para así contemplar bajo las estrellas al amado. Y para cualquier información, ¿verdad?, sobre los retiros de 12 pasos este fin de semana, sobre el taller de matrimonio, sobre el retiro de dama o el retiro de caballero o Jesús bajo la estrella, usted se puede comunicar al 787-368-3626. 787-368-3626 y ahí le pueden dar más información sobre cualquier retiro, el taller o la actividad de Jesús bajo las estrellas. Pero les recordamos que sigan llamando al 787-349-82, que ya, pues, ¿verdad?, ya le dimos comienzo al programa, pero ahora ya mismo vamos a lanzar una pregunta y usted ve, como está Edwin Morales ahí, pues usted va a llamarlo y le va a dar la contestación también a los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Usted deja la contestación de usted ahí por Facebook Live y la vamos a leer en vivo. Así que le pedimos, ¿verdad?, que comparta este programa con otras personas, con otros hermanos, para que también ellos puedan dar su contestación y a lo mejor, pues, lleva bastante tiempo alejado y pues a lo mejor la pregunta le resuena un poco en su corazón. Así que damos comienzo formalmente a nuestro programa de Colores con Juan 23. Me acompaña Edwin Morales en los teléfonos y mi hermana y cuñada Georgina Arroyo y este servidor Yalfred Castro.
También le damos las gracias a nuestro hermano Carlos el Gigante, que nos está ayudando en los controles, ¿verdad? Una noche más. Gracias, hermano, por estar ahí con nosotros. Y el tema, y la pregunta que va, es el tema. La pregunta no es la que ustedes van a contestar. La pregunta del tema es, ¿por qué ardía su corazón? Nosotros vamos a hablar de eso, pero la pregunta que yo quiero que ustedes contesten, que ustedes me den la contestación, es ¿por qué le tenemos miedo a que arda nuestro corazón ante la presencia de Cristo? ¿Por qué le tenemos miedo a que arda nuestro corazón ante la presencia de Cristo? Así que esa es la pregunta que ustedes me pueden ayudar a contestar, tanto por radio, a los hermanos que nos están escuchando, 787-349-82, y a los hermanos que nos están viendo por Facebook Live. Repito la pregunta, ¿por qué tenemos miedo a que arda nuestro corazón ante la presencia de nuestro Señor Jesucristo? Pero el tema de nosotros no es ese, Juliana. No. Aunque lo contestamos ahorita, tranquila. Pero el tema es por qué ardía su corazón. Así que, adelante. ¿Por qué ardía su corazón? Yo creo que el tema ayer, ¿verdad? En la misa era precisamente ese el evangelio de los discípulos de Emaús, ese encuentro. Y algo que me ¿sabe? Como que me llegó, y era una frase de San Agustín que venía escuchando. Vemos ese pasaje de la lectura de los Emaús, de los discípulos de Emaús. Uh-huh. Uno hace un contraste de los puntos que uno puede sacar de importante. Obviamente, en el momento de ellos tal vez no reconocerlo, pues estaban un poco escandalizados porque habían venido de pasar del trauma de la cruz. Uh-huh. Y entonces para ellos fue tan impactante que nos dice la lectura que ellos reconocieron a Jesucristo en la fracción del pan. Uh-huh. Ahí fue que lo reconocieron. Pero si leemos completo la lectura, dice, ellos también eran discípulos de Cristo, porque decía, algunos de nosotros fueron al sepulcro y lo encontraron vacío. O sea que ellos eran discípulos de Jesús. Uh-huh. Ellos también vieron milagros, ellos también estuvieron con él, pero como quiera, la cruz lo escandalizaron tanto que no se dieron cuenta que él era Jesús el resucitado, uh-huh, hasta el momento de la fracción del pan. Así que es que se le abren los ojos. Como claro, sí. La palabra. Definitivamente el pasaje es muy, como dice el padre Willy, Monseñor Willy Peña en muchas ocasiones, se puede hacer un retiro de este pasaje. Sí, seguro. Porque es tan rico. Y a mí me impresiona mucho, ¿verdad? Porque la reacción inmediata es decirle a Jesús como que tú eres la única persona aquí que no se entera de lo que está pasando. Lo que está pasando en Jerusalén. Exacto, aunque ellos, como tú dices, estaban inquietos porque nos mataron a nuestro maestro, el que estábamos siguiendo, el que nos estaba prometiendo algo distinto, y ahora, como dice el refrán, la puerca enrochó el rabo, los huevos se pusieron a peseta. Ahora es que caen en cuenta, ¿verdad? O se están preparando, más bien me imagino yo, el pensar de los discípulos, uh-huh, y qué va a pasar ahora. Recuerda que la mentalidad de ellos nunca cambió hasta a pesar de que el Señor le había anunciado que iba a resucitar. La mentalidad de ellos no cambió porque ellos esperaban que el Jesús que todavía, ajá, a pesar de que murió en una cruz y ellos podían estar escandalizados, como que ellos nunca entendieron que ese era el Jesús que ellos tenían y esperaban. Ellos le dice la lectura, no es que nosotros esperábamos al Jesús libertador, al Jesús que nos iba a sacar del poderoso, y no era eso. No se dieron cuenta muy tarde. Bueno, se dieron cuenta, lo dice la lectura, en la fracción del pan. Ahí es que entonces ellos pudieron sentir, espérate, mi corazón arde porque estoy frente al Señor Jesucristo, el que nos anunció que iba a resucitar. Entonces, cuando yo leía la lectura, que la buscaba en la Liga de Jóvenes, dice, en la reflexión que nos da, nos dice, aprendamos de Jesús y de los discípulos de Emaús. Dice, ¿qué tenemos que aprender? La identidad de los discípulos es clara.
si no hubieran sido seguidores de Jesús, no lo hubieran podido reconocer en la fracción del pan. Ver, los discípulos analizan lo que acababa de experimentar, una realidad que los llenaba de tristeza y desilusión profunda, pues todas sus esperanzas en Jesús como el Mesías prometido se habían venido al suelo con su muerte. Juzgar, a la luz de las escrituras que comparte con ellos sus compañeros de jornada, los discípulos empiezan a ver su experiencia bajo la perspectiva de los profetas. Actuar, los discípulos deciden actuar e invitan a su compañero a compartir la cena y seguir practicando con ellos. No solo los discípulos actúan, el compañero de jornada ha actuado en su vida desde hace tiempo y continúa actuando al aceptar la cena. Celebrar, en el partir el pan, los discípulos reconocen a Jesús, ahora están seguros de que ha resucitado. Por eso celebran el encuentro y su corazón arde de alegría al contacto con Él. Evaluar. A la luz de esta nueva experiencia, los discípulos evalúan lo que deben hacer y deciden regresar a la comunidad. Esta evaluación los lleva a comenzar el círculo pastoral, pero ahora son unos discípulos transformados. Su ser más íntimo ha sido tocado por Jesús y van con una fe reafirmada, una esperanza renovada y un gran amor hacia Dios, hacia sus hermanos, con quienes ansian compartir su experiencia del resucitado. Hermoso. Definitivamente, ayer, por ejemplo, se ha escuchado muchísimas veces esta lectura, me gusta mucho, es una de mis favoritas. Y ayer en la homilía de Monseñor Cummings, que estaba por allá por La Piedad, le dio como un giro quizás distinto a lo que, ¿verdad?, típicamente he escuchado en la reflexión de esta palabra. Pero yo creo que nos podemos detener como por partes, como hacía la reflexión ¿verdad?, de la Biblia de jóvenes, que nos invita a tomar parte por parte de lo que viven los discípulos. Y yo creo que ese descontento que viven ellos en el camino, antes de que se les aparezca Jesús, se crucen ellos con Jesús, es el descontento que muchas veces quizás nosotros mismos experimentamos, que cuando las cosas no salen como nosotros esperábamos, llega ese vacío o ese desosiego de como que, ay, ¿en dónde está el Señor? Ellos lo vivían en el contexto de que el Mesías, el que yo estoy siguiendo, lo mataron, ¿qué vamos a hacer ahora? ¿Dónde va a estar puesta nuestra esperanza? Porque como bien decía, o sea, su idea probablemente de algunos, aunque lo siguieran por lo que hacía, tienen que estar los que lo seguían por la comida, los que lo seguían con la esperanza de que viniera a sacar a los romanos del mando. Ahí también nos vemos reflejados nosotros, que en momentos donde no vemos a Dios actuar en nuestra vida, o cuando no vemos la acción, o ¿verdad?, lo que aparenta ser que Dios se olvidó de nosotros y no está actuando, pues podemos quedar en ese desespero. O sea, es como que, pues sí, yo conocí a Jesús en algún momento y transformó mi vida o impactó mi vida, pero y ahora, en este momento de vacío, en este momento de dificultad, que mi fuerza ¿verdad?, uno van quizás al límite, que uno puede cuestionarse y tener esa afinidad con esos discípulos, ¿verdad? Pero cuando llega Jesús, que esa es la parte que a mí me gusta mucho, que ellos le hacen esa pregunta de que tú no sabías lo que estaba pasando, pero después nos dice la palabra que Él le fue explicando poco a poco cada una de las lecturas que hablaban de Él desde Moisés en adelante, de todos los profetas que en la palabra fueron anunciando la llegada del Mesías, que fue lo que tú dijiste. O sea, que aunque sabían, en teoría, en la práctica, se les olvidó que ese que estaban proclamando, ese que Isaías ¿verdad?, llama el siervo de Oriente, se había entregado en la cruz y había pasado, se había cumplido todas estas profecías, ¿y ahora qué? Y ahí también nos podemos encontrar nosotros, ¿verdad? De como que ahora, yo esa cifra se la tuve que escribir porque me impactó tanto, que él decía, él hacía mucho hincapié en Monseñor Cummings de si nosotros estamos leyendo la palabra. Y ciertamente el primer encuentro, la primera presentación, más allá de ponerse frente a ellos,
Jesús se presenta a los discípulos de Emaús a través de la palabra. Y les va hablando de la palabra, la palabra, la palabra. Y es una tremenda pregunta que ante esta realidad de ver o contemplar lo que es el camino de Emaús, nosotros leemos la palabra. Estoy encontrando a Jesús en la palabra y él dijo una frase ayer, que vuelvo y digo que fue la que copié porque no andaba con mi iPad, que usualmente es donde escribo. Yo lo único que escribí fue esa frase. Él mencionó en la homilía, leer la Biblia es conocer cómo está tu vida. Eso es así. Leer la Biblia es conocer cómo está tu vida. Y mirándonos en esa vivencia de los discípulos de Emaús, ¿cómo está nuestra vida? ¿Qué nos está diciendo la palabra? ¿Verdad? ¿Qué nos está diciendo o realmente podamos tener un espejo de frente a la palabra? Sacamos ese tiempo para poder ver cómo está o evaluar nuestra vida. Es una gran pregunta, porque para encontrar a Jesús en los momentos difíciles necesitamos la palabra. Eso es así. La necesitamos. Y ciertamente, pues eso fue lo que Jesús les demostró a los discípulos, ¿verdad? Uh-huh. Mira, en la reflexión que yo encontré, hay algo que dice: si tú no ardes de amor, otros muchos morirán de frío. Tu ardor es necesario, tu fuego es impredecible para que el mundo conozca ese amor y se pueda verdaderamente llenar de él y así encontrar la salvación de Cristo. Yo les pregunté ahorita, ¿por qué a veces tenemos miedo, verdad, a que arda nuestro corazón ante la presencia de Cristo? Y pueden ser muchas cosas, ¿verdad? Le pedimos que nos contesten. Por ejemplo, mira, Lindor nos envió saludos, pero es el primo, no el jugador. Es José R. Lindor, el de Cagua, ¿no? El saludo y bendiciones de Cagua. Lindor, pues contéstame, ¿por qué sentimos miedo para que arda nuestro corazón ante la presencia de Cristo? Y pues le enviamos también saludos a Alessandra Vázquez, a Sonia Bruno, vieja saludos, Gustavo Serrano, Jorge Lufré, Alessandra Vázquez nos envía muchas bendiciones para todos. Nilsa Maldonado se conectó, buenas noches hermanito. María Tirado, Edu López, Nixa nos escribe: mami, cada vez que le sirvo a mi Dios, mi corazón arde con el fuego del Espíritu Santo. De eso se trata el servicio, que cuando estamos silbamos, también nuestro corazón arda en esa presencia del Señor, que también nosotros podamos contagiar al que nosotros estamos sirviendo. Eso es algo importante. Lidia Rosado, María Tirado, José Oquendo, Laura Ortiz y Ponce nos están viendo. Le pedimos, ¿verdad?, que contesten la pregunta: ¿por qué a veces tenemos miedo a que arda nuestro corazón ante la presencia de Cristo? Y yo, pues mira, le puedo dar 4 puntitos, que puede ser lo que tú estabas hablando ahorita, Violina, que puede ser algo que nosotros podamos, ¿verdad?, sentir, porque somos seres humanos. Igual lo sintieron los discípulos de Emaús en ese momento donde la presencia, porque el mismo Jesús le dice, pero ustedes qué torpes son, que no comprenden lo que está ocurriendo. Y entonces el mismo Jesús les lanza una pregunta y les dice: ¿no era necesario que el Mesías sufriera todo esto para entrar en su gloria? O sea, ustedes no entendieron que desde cuando yo le estoy anunciando que yo tengo que dar la vida, voy a resucitar, para que puedan entender que la verdadera glorificación es que Dios envió a su Hijo a dar la vida por el mundo, por la salvación de todos, pero ustedes no lo entienden. ¿Por qué tenemos miedo a veces? Mira, yo les voy a dar ciertos puntos para que sigan contestando por ahí. Escribí la pregunta, pues si alguien no la escucha, pues para que la puedan contestar. Gracias. Dice, podemos sentir miedo porque primero, a veces no nos sentimos dignos, sentirnos de que somos dignos para Él. Por temor a cambiar. Porque tenemos a veces una imagen equivocada de Dios. Y a veces nos da miedo o las culpas o las heridas del pasado. Esas son ciertas cosas, ¿verdad? ¿Por qué a veces nosotros sentimos que no somos Dios? Porque pensamos que Dios es, como Dios es perfecto, y yo no, pues, eso me hace esconderme y pues me hace indigno. El temor a cambiar, pues acercarse a Dios, implica, pues claro, una transformación.
que a veces nos aferramos y que a lo que conocemos y no queremos cambiarlo, nos quedamos ahí. Una imagen equivocada de Dios. Si vemos a Dios como castigador, nos alejamos, pero Él se revela como un padre que ama. Y culpas o heridas del pasado, el pecado y la experiencia negativa pueden crear distancias emocionales. Y eso, hay algo que nosotros tenemos que dejar claro. Mira, Melissa Arroyo nos escribe por resistencia. Tu amada esposa. Espero, sí, mi amada esposa, que te mejores, ¿verdad? Se supone que estuviera aquí, pero sabemos que está un poco acatarrada, ¿verdad? Y también le enviamos un saludo a Arimón, que no pudo llegar también, pero nada. Seguimos. Sonia Bruno nos escribe miedo al compromiso y al cambio que esto conlleva. Y es verdad, a veces el compromiso, esa es la parte yo creo que más dura. Sí, yo creo que eso es lo más que la gente, es miedo al compromiso, a los cambios, a lo que uno tiene que entregar para poder acercarse a Dios. Jenny Pereira nos dice, pido por salud por mami. Jenny Romero será operada mañana. Ok, lo anoto, Jenny, seguro que sí. Ahora mismo lo anoto. Y a veces esos miedos de que estábamos hablando. La mamá de Jenny Pereira. La mamá de Jenny Pereira. A veces de salud. A veces esos miedos, claro, yo creo que como estábamos hablando de los discípulos de Mahón, es algo que nos puede suceder a todos, y más en estos tiempos. Que Dios no está completamente ante las personas porque no quieren verlo. Están como que un poco ciegos ante una realidad. Y yo creo que esa realidad nos toca a todos de querer ver lo que Dios está haciendo, lo que Dios ha hecho, lo que seguirá haciendo, ¿verdad? Por el pasar del tiempo. Y yo creo que esos miedos de encontrarse con Dios, yo creo que nos pasa a todos. En algún momento nos podemos preguntar, por ejemplo, ahorita compartía con mi hermano Carlos que le estaba enseñando una persona que hace podcast. Ahorita fuera al aire te lo digo para que lo siga, porque es interesante. Él entrevista a personas a raíz de ciertos momentos. Okay. Y entonces, en los últimos podcasts que yo estaba viendo, que también lo puedes escuchar en Spotify, él entrevista a un teólogo y un filósofo. Y él está preguntándole, porque el filósofo y el teólogo perdió a su hijo a los 26 años. Y entonces él le pregunta, yo sé que tú crees en Dios. Y yo sé que tú tienes la certeza de creer en Él. Pero si tú tuvieras que hacerle una pregunta a Dios, ¿qué tú le harías? Y después, obviamente, trastoca sus sentimientos porque acaba de perder un hijo. Incluso, mira la diferencia. Él empieza a hablar de que pues, están hablando en el podcast que perdió a su hijo a los 26 años. Y él le dice, la diferencia del duelo de perder a mi hijo a los 26 no es el mismo duelo de perder a mi mamá hace una semana a los 93 años. Porque mi mamá a los 93 años murió, tenía Alzheimer. O sea, en cierto modo, sí, en cierto modo, mi mamá pues ya está en un estado que no reconoce, que no, ¿verdad? Y entonces él le dice, ¿cuál sería la pregunta que tú le tendrías que hacer a Dios? Y él le dice, con ojos llorosos, él le dice, no, yo se la hago todos los días. ¿Qué sé yo? ¿Por qué mi hijo murió tan pronto? Y él lo dice, y yo no lo hago por una pregunta o porque yo necesite respuesta, porque a mí la respuesta me la da la fe. O sea, la fe, él lo menciona así. Pero él dice, como quiera, no deja de sorprender o uno pensar en el duelo de un padre de perder a su hijo, porque no fue una muerte natural, fue una muerte catastrófica, que después ustedes lo buscan, cómo fue la muerte de él. Y él le dice, la pregunta que yo le haría es, ¿por qué tan pronto? ¿Verdad? Y entonces él mismo dice, a pesar de que yo puedo haber estudiado teología y filosofía, es una de las contestaciones que aunque yo sé la respuesta,
para mí como padre se me hace difícil este proceso. Claro. Y yo creo que lo hablaba ahorita con mi hermano Carlos, ¿verdad? Que él, el programa pasado que estuvimos, él me preguntó y yo le hice, ¿verdad? Y yo creo que ante esa pregunta también, ¿por qué sentimos miedo? Yo creo que es algo, yo creo que más natural. Y siempre lo hemos mencionado. Nosotros podemos tener fe, pero nuestra fe yo sé que es totalmente diferente, las que estamos aquí o las personas que nos están escuchando. Y yo creo que ante esa fe siempre debemos estar dispuestos a pensar más allá de que no tenemos, ¿verdad? Y esto lo pongo un ejemplo En general. en general, Hipotético. de que yo creo que no tenemos que llegar a la fracción del pan para que arda nuestro corazón, porque yo creo que hay más momentos de llegar a ese momento, aunque yo creo que la Eucaristía es el cielo completo, se abre para ti, Exacto. pero yo creo que hay más momentos que nuestro corazón puede arder Ujú. ante la presencia del Señor. No recuerdo el santo, se me olvidó, no recuerdo el santo, pero este santo estaba en un monasterio y los demás sacerdotes se burlaban de él porque él pasaba frente al sagrario, y creo que hay un pequeño cuento sobre algo parecido a eso, y él decía, pasaba y él le decía, aquí está tu loco de amor presente, y se iba. Él simplemente le decía eso cuando pasaba por el Santísimo, ¿verdad? Hacía una reverencia y le decía, aquí está tu loco de amor, bye, y se iba, y pasaba y ya está, aquí está tu loco de amor. Y fue tanto su locura por el amor que el santo, lo pueden buscar, no recuerdo el nombre, pero lo pueden buscar, El Sancho del que Corazón. el santo se le quedó, la imagen del santo es el corazón prendido en fuego. Y entonces de esa es la historia del santo, que cuando él pasaba por entre medio de las plazas, todo el mundo se arrodillaba porque tenía a Cristo en el pecho. Y yo creo que eso nos debe dejar un gran enseñanza a cada uno de nosotros. Y pues antes de ustedes seguir, mira, Leo, Minisa nos escribe, miedo a no poder vivir una vida completamente en gracia. Yo creo que eso es importante. José Luis nos está viendo, Dios les bendiga siempre. Alessandra Cruz nos dice, buenas noches y bendiciones. Pienso que muchas personas tienen miedo por sentirse menos, de no ser digno de recibirlo, en ocasiones también la presión del mundo. Eso es así. No se permiten vivir la plenitud de la fe y acercarse a Él. Debemos preguntarnos si estamos eligiendo la seguridad del silencio o la libertad de vivir la grandeza del Señor ante todos. Muchos por esto prefieren ser parte de vivir una fe de closet. Nunca había escuchado eso, una fe de closet. Una fe encerrada, ok. Ujú. Ufre nos escribe, tan rico que es trabajar para Dios y salir lleno de su presencia. Y Edwin López nos dice, es un respeto que lleva a una transformación. Eso es así, viejo. Yo creo que mientras más respetamos al Señor, más lo amemos y más nos comprometemos a Él. Porque cuando respetamos realmente lo que significa cada una de las cosas de Dios, yo creo que damos paso al sentido, ¿verdad? De lo que significa. Y vamos a hablar de esto ahora. Vamos a hacer una pequeña pausa para identificar la emisora, pero regresamos con De Colores con Juan 23. Ok, Edwin contesta la pregunta. Sí. ¿Cuál de las dos? No, cualquiera. Yo voy a empezar por la primera y después va para la segunda. Estamos en vivo, acuérdese. Está bien, ahí está. Es que la tengo que llevar a casa y traigo dos y es mi hijo. Yo te hago 6 niños. A ver. Quítame esto, bueno, digo el Señor, ahorita cuando hagamos la oración. No sé. Voy a hacer una pregunta de los videos. ¿Por qué tenemos ¿Por qué miedo? tenemos miedo? ¿Por qué alguien tu corazón? Bueno, regresamos con De Colores con Juan 23 y les recordamos que se pueden seguir comunicando al 787-349-82.
787-349-82. Y le recordamos la pregunta: ¿por qué tenemos miedo a que arda nuestro corazón ante la presencia del Señor? ¿Por qué tenemos miedo que arda nuestro corazón ante la presencia del Señor? Yo digo que el confort de la vida. La gente no, como está hablando, muchas veces tenemos miedo. Porque tenemos miedo de que ser cristiano, la gente nos tire, los regañe, y eso es tan rico porque nos juzgue, porque hay tantas cosas tan maravillosas que Dios nos regala. Ahora mismo yo saco un momento de la agenda que uno tiene, y yo me fui con mi madre ayer para Cataño allí, al malecón, a sentarme por la tarde con mis hijos. Ay, qué rico. Y eso fue como que yo, Dios mío, gracias por todo, porque yo cumplí con mi compromiso en la mañana, ir a la iglesia con mis hijos, y ver cómo arder, y ver lo que Dios ha hecho en mí como hombre y jefe de familia, ¿verdad? Porque tenemos que poner así, llevando la palabra como familia, llevándolo como los hijos, como con mi esposa, con mis hijos, ver cómo mis hijos viven su momento de ejemplo ante la presencia del Señor, que todos tienen, ellos mismos dicen, papá, hay tiempo para todo, y eso es correcto, hay tiempo para Dios, hay tiempo para nosotros y hay tiempo para la familia. Y es algo tan maravilloso como sentir el arder el Señor, porque el Señor te arde ese fuego. Y yo, ahora mismo ayer yo en la misa, con lo que todo ha sucedido, yo lloraba porque yo veo a mis hijos sirviendo en el altar, que todavía están en preparación para hacer, ¿verdad? Monaguillos del altar, que ellos en 4 semanas hacen su primera comunión, que ya yo estoy y mi esposa estamos preparándonos a vivir ese momento, que yo me quedo como que, wow, ¿por qué yo tengo que tenerle miedo? Si esto es lo que ¿por qué yo tengo que tener miedo que no puedo andar con un crucifijo que me acuerda lo que hizo el Señor, pasó por mí? Porque ahí yo miraba en el malecón así mismo allí en Cata y yo decía, Dios mío, si fuéramos así mismo en las iglesias, a unirnos, a compartir, a llevar la presencia del Señor, y muchas veces nos sentimos cohibidos porque nos están regañando, porque nos están juzgando. Si la presencia del Señor tú la llevas y tú la reflejas, y yo digo, todo el mundo, y yo siempre he dicho, todo el mundo me dice, es que tú siempre reflejas algo distinto, siempre tú alegrías, porque siempre estamos pensando en lo negativo, y no pensamos en lo positivo, y en las cosas positivas que va a hacer el Señor. Y siempre nos hay, oye, que caemos, claro que caemos, porque somos humanos y caemos y fallamos. Pero el Señor siempre está presente para ayudarnos a levantar, a estar ahí. Y no solamente en la Eucaristía, porque yo me acerco a ti, puedo pasar una situación y el Señor se refleja hacia ti conmigo y me das una palabra que a lo mejor me ayuda a seguir hacia adelante. O no me tienes que decir nada, solamente con un saludo, con un abrazo. Es la presencia del Señor, arderla, que tú la lleves a cada uno de los hermanos. Porque eso es lo que necesitamos, llevar la presencia de Dios en cada momento. No importa las situaciones que vivamos, no tenerle miedo a que yo conozco a un Cristo vivo que Él resucitó por mí. Que sí, que fue clavado, crucificado, pero Él resucitó por ti y por mí. Y tenemos que llevarlo así. Les recuerdo la pregunta que se han conectado varias personas nuevas. Le repito la pregunta: ¿por qué tenemos miedo que arda nuestro corazón ante la presencia del Señor? ¿Por qué tenemos miedo que arda nuestro corazón ante la presencia del Señor? Pueden dar la contestación por aquí, que la vamos a leer, o se pueden comunicar al 787-349-82, y al final, antes de leer las intenciones, vamos a leer las contestaciones que ustedes dieron. Geo, ¿por qué tenemos miedo? Dime por qué tenemos miedo, exacto. Ahora tú me vas a contestar la pregunta. Wow. Eso estaba pensando mientras escuchaba a Edwin, de por qué tenemos miedo. Sí, pues puedo pensar en las razones genéricas, por decirle así como que... que pueden ser muchas. No, claro, pero como que, no sé, cuando hacen estas preguntas, pues trato de llevármela a mí misma, o sea, aún tengo miedo, y si tengo miedo, ¿por qué es? Porque no necesariamente, pues mira, las razones que tú diste, o sea, yo no me siento indigna. Gracias a Dios, ¿verdad? Y eso es para mí un regalo del retiro, ¿verdad? Que he ido profundizando en eso, de sabernos amados por Dios. Y yo he podido crecer en... Te voy a decir de eso.
crecer en ese amor, ¿verdad? ¿Cómo te digo? O sea, crecer en esa noción de que Dios nos ama. Y lo otro que mencionaste es porque sí intimida siempre lo que el Señor te va a decir o a lo que te va a pedir. Porque uno no sabe qué va a hacer o hasta qué punto te va a llevar, porque siempre el Señor reta lo que ya tú conoces o llevas. Pero yo creo que quizás porque, no sé, pues mirándome, porque si hoy pudiese sentir miedo, ¿por qué sería? De mirar esas oscuridades que todavía quedan en mi corazón. Que el Señor pueda decir como que has hecho las cosas muy bien, como me acuerdo el mensaje que iniciamos el año con los 7 mensajes que le da Pablo a mí en el Apocalipsis a las iglesias, como que has hecho todas estas cosas bien, pero te falta. Lo quería leer, de hecho, lo voy a leer tan pronto nos pasen la llamada de la dama, ¿verdad? Una llamada que ella quiere pasar para dar una contestación, leo lo del Apocalipsis. Y pues, o sea, es como que cuando uno, quizás ese poco de amor, pero dentro de, me consuela saber que el Señor no es el que inspira el temor, es el enemigo. Porque el Señor nunca va a hacer algo en nuestras vidas que sea para nuestro mal. Las cosas que permite, es como dice Pablo, que nos tenemos que adueñar de esa palabra, y por eso era tan importante ese hincapié que hacíamos señor Cummings ayer, tenemos que nutrirnos de la palabra como hizo Jesús primero con los discípulos, porque en el momento difícil tú vas a poder encarar tu vida desde la palabra de Dios, con la palabra de Dios, que te va a ayudar a enfrentarla, a encontrar todas las respuestas. Y definitivamente saber que ese Dios, ese Padre que me ama, me está guiando, me está acompañando, y que esas cosas oscuras las voy a poder vencer si estoy de su mano. Así que el miedo se contrarresta rápido con la seguridad, más que nada, que en el Señor, que sigue orando. Así, pues vamos a pasar con una llamada, ¿verdad? Que nos van a pasar, así que adelante, buenas noches. Sí, buenas noches. ¿Con quién hablo? María Castro de Corozal. Saludos, María, buenas noches, Dios te bendiga. Si es Castro, eres buena. Sí, porque él es también Castro. Sí, por eso te lo dice. Yo lo sé. María, ¿cuál es la contestación que nos tiene que dar ante la pregunta? Bueno, lo que pasa es que uno tiene una época en que no se da cuenta la importancia de ese estar cerca de Dios. Entonces, sobrepasa esa etapa, ¿verdad? Y entonces empieza a darse cuenta y empieza a caminar diariamente hacia el Señor. Señor, mira, esto lo hice bien, en que yo fallé, tú sabes, y se tiene que seguir haciendo como una evaluación cada día. Eso es así. Pero hoy yo fallé en esto, ¿verdad? Sí. Entonces ahí en esa y la comunión, tú sabes, y esa importante. comunión, que eso, por ejemplo, ya yo estoy en una época que por la mañana tengo que oír la misa por Radio Paz. Okay. Ya no puedo bajar a la iglesia a cogerla. Hago una comunión espiritual. ¿Ves? Antes que no puedo ir, pero entonces eso me va preparando durante el día para todo lo que me va a alejar. Pues como ya yo llevo esa palabra ahí, pues entonces eso me sigue preparando para estar con él. Exacto. Pero no puede, tiene uno que seguir y seguir, y si se cae, vuelve y levántate, y vuelve y sigue. O sea, no te quedes como hacía yo en una época, que me quedaba estancada. Tú sabes, y no perseveraba, no. Hay que, te cae, pero persevera, y vuelve y sigue, y vuelve y sigue, y vuelve y sigue. Adelante.
Exactamente, eso es así. Qué bueno. Pues le damos muchas Gracias. gracias, María, por comunicarse y por escuchar nuestro programa. Que Dios la bendiga siempre. Y que yo contenta de ver los jóvenes en acción. Gracias. Amén, amén. Muchas gracias. Eso me fascina, por eso es que los escucho. Gracias, Ah, gracias. gracias. Dios le bendiga. Gracias. bendiga. Mientras Dios nos dé salud y nuestro corazón arda, vamos a seguir compartiendo la palabra, ¿verdad? Y Como estaba diciendo el padre, que Maús era la tristeza, Ujú. pero cuando ese corazón ardió, cogieron a Jerusalén. eso es así. Amén, amén. Pues así tenemos que hacer nosotros, coger a la Jerusalén celestial. Amén, Amén, amén. amén. ¿Verdad? Eso es así. Muchas Gracias. gracias, que Dios le bendiga y nos sigue escuchando. Sí, yo estoy acá en el cuarto con el teléfono, pero tengo el radio ya prendido. Ah, pues muchas gracias, pues está bien, pues la dejamos, ¿verdad? Para que nos siga escuchando. Gracias. No es que otra persona pueda atender. Pues muchas gracias. Buenas noches. Buenas noches, bendiciones, gracias a usted. Ahí lo que ella menciona de la época, tú sabes. Ajá. ¿No? Las etapas, las Sí, sí. etapas. Mira, voy a leer, Luz Cardona escribió, pero lo voy a leer, dice, buenas noches, aquí contesto la pregunta. ¿Se tiene miedo a la transformación radical? Presencia de Dios en nuestra vida, que quema, sentir que arda nuestro corazón nos lleva a una purificación, al igual que el fuego que consume lo que sirve para dejar solo lo esencial. La presencia de Dios a menudo nos confronta con aquellos que debemos soltar, hábitos, orgullos, apegos. Tenemos que tras ese incendio interno nos reconozcamos quiénes somos. La pérdida de control es una estrategia total donde nuestra voluntad se rinde ante algo mucho más grande, y esa vulnerabilidad puede resultar aterradora. La luz del fuego no solo calienta, también ilumina los rincones oscuros. Estar ante la presencia de Dios significa estar completamente al descubierto, y a veces tenemos que ese ardor revele nuestras fragilidades o incoherencias que preferimos mantener ocultas incluso de nosotros mismos. Y así es, y algo que Georgina estaba hablando y que lo quiero compartir, y yo siempre lo tengo escrito al lado de la lectura como en primer amor. Dice, conozco tus obras, tu esfuerzo y tu perseverancia. Sé que no puedes soportar a los malvados, que pusiste a prueba a los que llaman apóstoles sin serlo, y los encontraste mentirosos. Eres perseverante y has sufrido por mi nombre, sin desmayar. Pero debo reprocharte que dejaste enfriar el primer amor. Debo reprocharte que dejaste enfriar tu primer amor. Y yo creo que eso es bien importante, porque cuando nosotros dejamos que se apague ese fuego del amor en nuestra vida, es preocupante. Y yo creo que una cosa es que nosotros permitimos que se apague ese fuego, a que es diferente a que nosotros podemos pasar por ciertas situaciones en la vida y como que de momento nos tambalee, pero no perdimos la fe. Simplemente es que estamos en un sosiego, estamos como que en esta lucha de que ¿por qué? Sí, porque somos seres humanos. Y algo que decía la reflexión de ¿por qué el día de tu corazón? Una de las cosas que nosotros no podemos permitir es que cuando arda nuestro corazón, nosotros no podemos permitir que sea simplemente un sentimiento. Tiene que durar. El sentimiento es momentáneo. Pero el ardor en nuestro corazón por la presencia de Cristo Jesús, lo que nosotros podamos sentir, eso tiene que durar toda nuestra vida. Porque entonces si nosotros no permitimos que eso dure toda nuestra vida, entonces no perdimos la noción de nuestro primer amor. Y yo creo que eso está más que claro en nuestra vida, ¿verdad? De no perder el sentido. Yo siempre voy a recordar aquella prédica en el retiro de las 7 iglesias, y la comparto con ustedes. Y ¿verdad? Lléveselas, medítelas, escríbalas en un papel. Y todas las personas que nos están escuchando, que ya no van a la casa de retiro, todas las personas que nos están escuchando por Radio Paz 810 AM, todas las personas que le van a llegar a este Facebook Live mañana porque lo van a ver grabado, la pregunta que yo tengo que hacerle es, ¿recuerdas cuál fue
tu llegada ante tu primer amor, Cristo? ¿Recuerdas cómo llegaste? ¿Cómo estaba? ¿Por qué llegaste? ¿Cuál fue la circunstancia que te hicieron llegar ante Jesús en ese momento? Que sabemos que a veces no son las mejores, pero llegaste. Llegaste y Él te acoge de una manera que tú dices, wow, ¿por qué no lo hice antes? Por eso te intercambié. Porque yo digo, Dios mío, bueno, exactamente, te intercambié y le puse tantos peros y ese momento cuando llegó. Y yo digo que uno mantenerse en arder, en ese momento de mantener esa llama encendida, es tan importante para uno seguir aumentando tu fe, porque yo digo, tú te envuelves cada día más. Es que uno de nosotros ponemos excusas siempre, porque también ponemos el factor tiempo. Eso es así. El que si esto, y siempre las excusas, pero si el Señor te da, es porque Él sabe que tú tienes tu tiempo y tú puedes hacer. Que nos lo sobrecargamos, y a veces tenemos muchos compromisos, pero el Señor es tan maravilloso que Él sabe por qué, para qué tú necesitas de ti. Y yo digo, cuando tú vuelves a ese primer amor y tú te sientes tan ardiendo del amor de Cristo, es tan grande y tan como tú dices, Jeffrey, no es un simple sentimiento, que no puede ser un sentimiento de que pasó ahora y ya. Es que tú lo vivas, que tú digas, y es como, yo siempre me acuerdo cuando estábamos estudiando la vida de los santos, y decía, había un pastor de una santita que era una joven que decía que hasta con los animales, con los árboles, ella cantaba y todo, ella vivía su presencia del Señor. Así tenemos que ser nosotros, vivir la presencia del Señor en todo momento. Que tú ardas, porque yo digo, hay tanta necesidad de que tú ardas tu corazón y tú contagies a otros, porque con tu ardor tú vas demostrándole a otros que hay un Cristo vivo. Eso es parte de lo que los apóstoles, eso es parte de lo que los apóstoles, eso es parte de lo que los apóstoles encontraron cuando llegó Pentecostés. Cuando ellos salieron en Pentecostés, ¿por qué ellos salieron? Porque habían recibido al Espíritu Santo, que Él fue el que le dio la fuerza para seguir propagando y seguir compartiendo la palabra o el evangelio con todo el mundo, porque ellos tenían miedo, también sintieron miedo por la trauma de la cruz, de ver a su Mesías esperado, a verlo crucificado, o sea, el siervo doliente, como dice Isaías, y ahora el Espíritu Santo baja y les da fuerza, les da ese empuje donde cada vez que se paraban, y tú lo lees en los Hechos de los Apóstoles, cada vez que muchas veces le decían, tú tienes prohibido hablarles de Cristo Jesús. Y ellos decían, pero qué malo, si nada malo Él me ha hecho. Él dio la vida por mí, y lo único que Él quería era que yo compartiera la palabra, o que seguía compartiendo el Evangelio. Y seguían compartiendo el Evangelio. Nos dice Hechos de los Apóstoles que Pedro a veces predicaba y habían 500 o sea, ese ardor, más allá de poder hablarlo, es demostrarlo. Y como leí ahorita en la reflexión, decía, nosotros que tenemos un corazón ardiendo, tenemos que ir a los corazones que están fríos. Porque los corazones que están fríos no es que están mal, o no es que están equivocados, o no. El deber de nosotros es buscarlos a ellos, porque nosotros no estamos en una burbuja ya que nosotros, no, entonces nosotros tenemos que tener cuidado que en algún momento también a nosotros se nos puede enfriar el corazón. Eso es así. Entonces yo entiendo que lo más que tú esperas, que si tu corazón está enfríe, ¿qué es? Que venga un corazón ardiendo en Cristo y vuelva nuevamente a encender la llama del amor en tu vida. Y ahora nosotros quedamos, ¿verdad? ¿Quién diría que Jeffrey Castro estuviera aquí? Eso es así. ¿Quién diría que Jeffrey Castro ya va a lugares a llevar la palabra del Señor? Y nos da miedo. Claro. Porque somos humanos. Claro. Pero ver a cómo tu llama
igual que, ¿verdad? Te pongo aquí ejemplo, pues como está Georgina y todos nosotros. Pero como la llama de nosotros puede hacer encender la llama a otros hermanos. Sí. Oye, eso es algo tan maravilloso y mantenernos ahí, porque ¿cuántas veces nosotros hemos dicho hasta aquí? No, claro. A veces uno, vuelvo y te repito, como estábamos hablando de la lectura. O sea, a veces cuando tantos años, cuando por más años que uno lleve, yo creo que permitir que se enfríe el corazón, y ahorita Georgina lo mencionaba, y yo creo que una de las partes importantes de todo esto es que un buen corazón ardiendo, y me lo recordó el diácono de María Llena de Gracia, que le envío un saludo y un abrazo, que a mí me dieron la oportunidad, ¿verdad?, de poder predicar en el retiro de Cuaresma de la Iglesia de María Llena de Gracia. Y una de las cosas que yo me llevé era que, ¿cómo tú dices, y él lo mencionó, cómo tú dices que arda tu corazón si tú ni tan siquiera andas con la palabra de Dios? Tú no andas con tu Biblia. Él dice, no, a mí no me enseñes el teléfono, porque el teléfono lo que hace, tú lo abres, dice que va a buscar la Biblia, lo que hace es meterte a las redes sociales a buscar otras cosas que no tienes que buscar. O sea, nosotros tenemos que andar siempre con la Biblia, siempre, para arriba y para abajo. Si tienes 5, deja uno en la guagua y no se te está pidiendo de que leas la Biblia todos los días de principio a fin, porque no lo vas a poder hacer. Claro. Pero siempre el Señor te va a hablar. Por eso es que hay una frase, ¿verdad? Que lo digo frase sin faltarle respeto, que la palabra del Señor es que una navaja, una espada de doble filo. O sea, y eso es algo que nosotros tenemos que siempre llevarnos. ¿Por qué nuestro corazón no arde? Si nosotros vamos a la lectura del Cantar de los Cantares, cuando el amado trató de meter la mano por la puerta, ¿qué hacía la amada? Durmiendo, descansando. Y yo creo que ese corazón ardiente de sentir a Cristo en tu vida es el reflejo de esa amada del Cantar de los Cantares. Yo voy a salir a buscar a mi amado al pueblo porque Él es mi amado. Lo mismo que sintió, que a veces yo digo, ¿verdad? Y no lo digo de una manera despectiva. O sea, ¿qué fue lo que llegó a arder tanto en el corazón de Santa Teresa del Niño de Jesús? Que desde pequeña ella quería estar ya con su amado. Una niña de 14 años, de 15 años, no, yo quiero entrar al monasterio, yo quiero estar con mi amado, yo quiero estar con mi amado, yo quiero estar con mi amado. Y yo creo que ese amado para nosotros, también nosotros tenemos que entender que muchas veces lo tenemos y no lo buscamos. Así. Y como dice San Agustín, lo buscamos a veces hasta de conveniencia. Claro, porque como estábamos hablando ahorita, Georgina, los discípulos de Maús sintieron eso. Sintieron ese vacío al verlo morir en la cruz, porque ¿cómo es posible de que el Mesías que nosotros íbamos a esperar muriera en una cruz? En una muerte tan violenta. ¿Ves? Y entonces, al tener ese encuentro que ellos esperaban, porque ellos habían pasado por ese momento, pero como le dije ahorita a Georgina, ellos experimentaron todos los momentos porque eran discípulos de Jesús. Ellos eran discípulos de Jesús. ¿Cómo lo sabemos? Porque la lectura dice, es que algunos de nosotros fueron al sepulcro, incluso las mujeres, y encontraron el sepulcro vacío. O sea que ellos no eran ajenos a la palabra o a lo que estaba pasando o a lo que Jesús muchas veces le pudo haber enseñado. O sea, y al sentir ese vacío que nosotros podemos sentir en algún momento como ser humano, el vacío de la soledad, el vacío del dolor, el vacío del desprecio, el vacío del disgusto, de tantas cosas que podemos experimentar como seres humanos, que yo creo que en este tiempo Dios nos envía a quemar corazones. Más allá, como tú decías, más allá de hablar tanto, es nuestro comportamiento. Y yo creo que es algo que tú estabas mencionando ahorita, y Georgina también lo mencionó.
nuestro comportamiento irá acorde a la presencia del Señor. Es algo de que yo me pregunto todos los días. Por ejemplo, en mi trabajo, con mi esposa, con mis hijos, con mi mamá, con mi papá, con las personas que me rodean. Yo a veces me pregunto eso, ¿mi comportamiento será acorde para seguir enamorando personas? O en ¿verdad? O en ¿verdad? Como estamos hablando del tema, para seguir quemando corazones. Porque muchas personas a veces, sí, tú vas a la iglesia, sí, ya Alfredo va para la iglesia, pero lo estaré haciendo por compromiso o lo estaré haciendo simplemente porque anhelo estar en la presencia del Señor. Yo llevo algo siempre presente y es una que a mí me encanta siempre porque es cuando el Señor va a visitar a Marta, que mi hermana se pone a estar limpiando y Marta, y ella viene, no, que el Señor, pero que... Decir, Marta, estoy aquí. Sí, sí. Es tu momento, o sea, hay tiempo para, como volvemos a lo mismo, no es por cumplir, porque por cumplir damos el caretazo y seguimos. Es tú vivirte esa presencia, estar siempre al día, como tú dices, reflejo del que, claro, como tú dices, llega el momento del dolor. Claro. Y la llama puede ser que disminuya, pero la llama está ahí. Lo que pasa es que esto es un proceso y tenemos que hacer que otra vez esa llama vuelva a encender. Pero para eso estamos nosotros, para estar tocando y saber. Y muchas veces, como tú mismo dices, ¿lo estoy haciendo por hacer? O por cumplir, o para que digan, Jeffrey está aquí, Jeffrey está acá. No, porque algo que yo siempre, y es lo que yo siempre llevo presente contigo, es que cuando tú dices, a veces yo necesito tiempo para escuchar. Claro. Para escuchar, porque no todo el tiempo, claro que el Señor nos ha bendecido y nos ha dado unos dones, ¿verdad? Que nosotros mismos desconocíamos los dones y los sigue dando más. Y a veces digo, Chuito, cógelo suave, que me llevas a 100 millas de hora escolar, pero los ponemos en práctica del Señor porque eso es lo que Él quiere y Él nos va acomodando. Pero hay veces el momento que uno dice, necesito de ti. Por eso yo muchas veces, a veces digo que no. A predicar, mira que ahora en esta Semana Santa, mira que no puedo. ¿Por qué puedo, necesito? porque muchas veces nosotros, lo que pasa es que muchas veces nosotros nos acostumbramos a que simplemente nuestra misión es llevar. Pero se nos olvida que es una gran enseñanza que nos da la lectura de los discípulos de Emaús. Que a pesar de que ellos pudieron haber estado con Jesús, pudieron experimentar tantos gestos de amor, tanta compasión que tuvo Jesucristo, ¿qué necesitaron para ser transformados? Y en esto caemos nosotros, o todas las personas que hemos predicado la palabra del Señor, que hemos ido a todos lados, que hemos ido a todos lados. ¿Qué experimentamos en los discípulos de Emaús? Que también tenemos que experimentar que el Señor nos hable, como lo hizo con los discípulos de Emaús al compartir las escrituras y la fracción del pan. Tuvieron que sentarse a escuchar la voz del amado. Y yo creo que en esa sintonía de escuchar el amado es que nosotros nos tenemos que poner los dos pies en la tierra, bien puestos. Tocar el ground, como decimos. Sí, porque necesitamos. Entonces, ¿cómo tú puedes seguir que tu corazón siga ardiendo? Porque tú predicas la palabra del Señor. Yo voy a predicar la palabra del Señor y yo te aseguro a ti que nosotros podemos predicar la palabra del Señor todos los días. Y a lo mejor en nuestro corazón no hay nada de Cristo. ¿Y tú te lo estás viviendo? ¿Me entiendes? ¿Por Sí. qué? Porque a veces cuando me toca Porque nos acostumbramos a que porque tenemos que seguir a Cristo, vamos a compartir la misión. Pensamos que, porque yo voy a seguir a Cristo, mi misión es todo el tiempo compartir la palabra. ¿Y cuándo es el momento que yo me tengo que sentar a escuchar? Y eso nos pasa. No, porque para eso están los domingos de misa, no, está bien, eso está muy bien. Pero ahora mismo venimos como los domingos de misa. ¿Cuánta gente no hay en las mismas iglesias que pueden ser lectores, que pueden ayudar a la ofrenda? Sí. Y no sabemos, porque no damos oportunidad, no llevamos el mensaje de la palabra. ¿Cuántas veces vamos a la misa?
llevando, porque esto es fácil, se acabó la misa, todo el mundo arranca y ya no están peleando en el parking. Así Pero, mismo es. digo, si el Señor acabamos de llevar la presencia del Señor, ¿cuál es tu prisa? ¿Cuál es tu coraje? Sí. Se nos olvida y ahí volvemos y apagamos esa llama. Y yo digo, no, tú tienes que mantener esa llama encendida Claro. y llevarla, porque si el Señor nos está dando un mensaje, tenemos que seguir ardiendo. Tenemos que ser Mira, vela. y seguir, ¿verdad? Llevando esa palabra y seguir aumentando a cada hermano, a cada cual que necesita. Hay muchas personas que a veces desconocen de uno y me dicen, wow, mira, uno que trabaja, tú que trabajas, ¿verdad? Ahí en San Juan, ¿cuántas personas tú lo ves? Y a lo mejor te vas a ir a ver a un sitio a predicar y cuando te ven, ya, Sí. se sorprende. Igual pasa con uno. Y a veces ni en eso. Tan solo, a mí me pasó que yo tengo unos socios de mi trabajo que ellos iban a la misma parroquia donde yo estoy asistiendo. Y ella me dice, wow, yo sabía que yo te había visto en un lugar, pero no sabía en qué lugar. Y yo, en el lugar correcto. Y yo creo que eso es algo que yo creo que nos tenemos que llevar todos ante esa luz, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ser vela. Nuestra vida la misión es ser vela. Ser esa luz. ¿Y qué es ser vela? Si nosotros hacemos una pequeña reflexión sobre que yo nunca he visto, nunca he escuchado por ahí, sobre ¿verdad? Ahí podemos haber escuchado, ¿no? Lo del faro, lo de esto, ¿no? Pues, lo de la vela. ¿Y cuál es la misión de la vela? Primero, la vela ilumina todos los lugares. Porque si tú pones una vela cuando se te va la luz en tu casa y tú la pones en el medio, ilumina todo. O sea, en el lugar que está, ilumina todas las paredes. Todo. Tú le pones un lugar céntrico para que te ilumine lo más posible. Exactamente. O sea, que la primera misión es iluminar todo. La segunda misión de la vela, desgastarse. Porque la vela se desgasta. Claro. Y cuando se desgasta, llega al final y se apaga. Nuestra vida debe ser así. Me falta un paso de la vela. Nuestra vida en Cristo debe ser así. Ardar siempre nuestro corazón ante la presencia del Señor. Iluminar todo. Desgastarnos. Hasta que no quede nada. Porque la misión de nosotros desgastarnos, ¿cuál es? Alcanzar la santidad. Yo quiero llegar a ser santo. Yo también. Yo quiero verme allá arriba. Yo quiero ser, mi misión es ser santo. Yo quiero ser santo. Quiero ser santo. Esa es mi misión. Ser santo. Con mis imperfecciones, con todas. Yo quiero ser santo. Para eso yo vivo. Para eso yo sirvo. Para ser santo. No sirvo por más nada. A mí no me interesa predicar la palabra. No, yo quiero servir. Yo quiero servir a mis hermanos. Yo quiero ir por la calle y darle la mano a todo el mundo y decirle que Cristo vive. Amén. Ya, esa es mi misión. Sin tener que hablar mucho. ¿Sabes? Cristo está vivo. Dios te bendiga. Le doy la mano. Está encima ya. Es mi ejemplo. ¿Me entiendes? Y entonces, ya hablamos de la luz de la vela. Voy a patentizar esta teoría de la vela. Ok, dale. La misión de la vela, Geo, dar luz. Dar luz. Eso es lo primero. Entonces, si nosotros hacemos una comparación de nosotros, pues si la vela da luz, nosotros tenemos que dar luz. La segunda misión de la vela es desgastarse. Y nosotros nos debemos desgastar para iluminar a todo el mundo hasta que se acabe la vela. Y se nos acaba, nosotros nos acabamos. ¿Y cuál es la misión? Llegar al cielo. Y la tercera parte, que no le he dicho, y es la que yo creo que más profundiza en todo esto, es que cuando se acaba la vela, ¿qué pasa alrededor? ¿Qué tiene? ¿Qué se queda? La cera. La cera. O sea, que deja huellas. Exacto. O sea, que nosotros tenemos que dejar huellas Eso es así. en las personas o en los lugares donde estemos. Eso es así. Esa es la teoría de la vela.
Y eso es algo tan gratificante también para uno como ser humano, Ajá. en el sentido de tú saber que hay alguien que tú has dejado una huella que se refleje en ti. Eso es grande. Y que tú puedes ser donde quiera que tú te pares y salga esa persona y de la nada. Porque te lo digo porque hay personas que a veces yo me he encontrado fuera del país, porque no te puedo decir que de aquí de la casa, en el aeropuerto es alguien que sale a saludar y yo me quedo, ¿y esto? Y yo me quedo, ajá, espérate, trabajo. Lo menos que pienso es de la iglesia o de algo, porque uno empieza a buscar de familia, trabajo. Y yo me quedo como que, y me dice, no, Edwin, tú no te acuerdas, y se acuerdan hasta de mi nombre, y me dice, Edwin, tú no te acuerdas que es cierto, y yo, eso fue el Señor que quiso hacer. Y mi esposa se queda como que, es que el Señor te utiliza así de maneras que mi esposa me dice, yo te sigo. Y yo, a mí que me siga, pero tú, me dice, pero es hermoso ver cómo la gracia de Dios tú la estás dejando llevar a otras personas. Sí. Y eso es lo que uno como que entra la chispa de que volver a encender esa vela del corazón, al de esa, ok, tengo que seguir aquí, tengo que volver a llenarme de cera, ahora digo yo, volver a coger la cera y volverme para volver a seguir llevando ese mensaje. Mira, te voy a contar una anécdota, ya que Mariana está por ahí. Nosotros, Mariana sí se conectó por ahí ahorita. Nosotros fuimos a un restaurante a comer, para no mencionar. No darle a mencionar a ti. Porque ella nos invitó por su cumpleaños y después pues, íbamos a ir a jugar. Yo no podía porque tenía compromiso en el movimiento. Me tenía que ir, pero compartir la cena con ellos. Ahí estaba ella con su amado esposo. Estaba Natalia con su amado esposito Alex Cuadrado. Estaba yo con mi esposita. Y entre nosotros estaba un amigo de ella que está en camino, ¿verdad? Al seminario. Entonces él se sentó a mi lado derecho. Entonces pues andábamos con Mateo. No, Mateo no estaba. Mateo estaba yo creo con tu mamá. Entonces estaba Alex Cuadrado en los míos, entonces ya tú sabes. Entonces, pero Ronaldo es bien, no es tan jocoso, payaso como nosotros. Entonces, ¿Te hacía falta Jesús Canal en el otro lado? no, muchachos, y después te voy a contar una anécdota pero esto no puedo contarla aquí. La cosa es que nosotros estábamos vacilando con él, que no recuerdo el nombre del muchacho, y entonces Luis, pues entonces estábamos hablando así, y la mesera pues nos va a atender, mira, que esto, que lo otro, entonces nosotros vacilando, y él me dice, pero ven acá, ¿en serio tú predicas la palabra de Dios? Digo, sí, y el cuadro dice, sí, tiene cara de charlatán, pero este tipo predica. Y dice, no, yo no te creo. Y empezamos a hablar, entonces la muchacha estaba como que asombrada que nosotros estábamos hablando de Dios y esto y lo otro. Y yo le digo, mira, ¿tú sabes qué? Que cuando tú necesitas un sacerdote para confesarte, él va a ser sacerdote. Y él, mira, no, chico, no digas eso, que yo no. Y yo le dije, mira, mi hermano, ¿tú sabes qué? Que tú no sabes lo orgulloso que yo me siento de poder estar hablando contigo y decir que tú vas a ser sacerdote. Amén. Tú sabes, y ella como que le dijo a él como que, mira, es verdad. Y él se quedó así como que, pero yo entiendo que él era más como que decir, yo estoy contento loco, y como quiera. Y entonces, es algo que y yo se lo dije después cuando se fue la muchacha, yo le dije, mira, brother, de verdad, yo te voy a decir algo. Para mí es un orgullo conocerte y saber que tú estás en el seminario, ¿me entiendes? Yo voy a rezar mucho por ti. Y él me preguntaba, ¿tú sabes por qué yo te pregunto? Porque la vida de los sacerdotes no están atados a veces a vivencias de una manera que un ser humano normal puede vivir, ¿ves? O sea, por ejemplo, estábamos hablando conmigo y con Ale por ciertas cosas de nuestra vida. Y él hablaba de eso y entonces él decía, ¿tú sabes por qué yo te pregunto? Porque cuando yo sea sacerdote, yo voy a hablar con muchas personas y van a pedirle hablar conmigo sobre sus situaciones. Entonces yo tengo que estar al tanto. Y yo le digo, ¿tú sabes qué? Que una de las cosas que yo hago es hablar con las personas.
por ahí sin conocerla. Y yo hablo con deambulantes, le pregunto sobre su vida y le pregunto a las personas que conozco por allí, por San Juan, y me digo de verdad. Y yo le digo, papi, es que yo no estoy expuesto tal vez a muchas cosas que las demás personas están expuestas. Y a veces las realidades de ellas, de las personas, no son las mismas que las tuyas. Entonces tú tienes que conocer las realidades de las otras personas para que tú puedas entender cuál es la misión de Cristo en todos los que nosotros estamos. Porque no eres tú solo, no soy yo solo, es todos. Eso es así. Somos todos. Y tenemos que conocer. Claro. Y entonces, a veces también juzgamos y nos señalamos porque somos personas iguales que todos los que estamos aquí. Yo soy igual que Yarfe, yo somos igual que tenemos una diferencia porque vivimos más la gracia del Señor. Pero, y tampoco eso no es diferencia porque todo el mundo, ¿verdad?, tiene la gracia de Dios y todo aquel que es bautizado, ¿verdad? El Señor ya encendió una luz en sus corazones. Ajá. Y no podemos sentir, y a veces también nos ven diferentes por eso mismo. Y yo siempre, volvemos a lo mismo, y algo que yo siempre llevo presente, y yo me he hecho a reír porque nuestro pasado era nuestro pasado. Pero cuando llegamos a conocer a Cristo, nosotros dijimos, hacemos las cosas iguales, claro, con un respeto, porque es como yo siempre acuerdo, la vez que lo fuimos los jóvenes, lo fuimos, siempre lo digo, cuando fuimos a la pesita a bailar. Yo no fui. Tú no fuiste, pero nosotros fuimos a bailar y gozamos. Y todo el mundo decía, pero ¿y qué? No, y nosotros estábamos bebiendo agua a las rocas. Y todo el mundo decía, ¿cómo que? Y todo el mundo como que se nos miraba, porque nosotros disfrutamos, como jóvenes salimos y disfrutamos, bailamos y todo. Y yo, ¿cuál es tu diferencia? Mira, antes de pasar con las intenciones y hacer la oración, Okay. le enviamos un saludo a Reinaldo Pintat, que se conectó, que nos dice bendiciones. Reinaldo Pintado. Carlos Rivera nos dice buenas noches a todos, muchas bendiciones. No sé si ese es uno de los muchachos nuevos que hizo retiro. Que le enviamos un saludo a cada uno, ¿verdad? De los muchachos que estuvo haciendo el retiro de caballeros, ¿verdad? Este último pasado, que la mayoría de ellos... exacto. Y entonces, cuando conocieron, querían conocer a Yarfrey y a José Aguilú. ¿Quiénes son los que hablo? Pues nos conocieron. De verdad que este espacio nosotros primero damos gracias a Dios. Segundo, damos gracias a Radio Paz por darnos este espacio, ¿verdad? Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos el alcance de poder llegar a muchos oídos y a veces llegar al oído de otras personas que nosotros sabiendo que no sabíamos que íbamos a llegar, como tú dijiste, como que en algún momento, y todavía uno se pone nervioso porque tú dices, o sea, uno las palabras, lo que uno va a decir, el alcance de dónde va a llegar, te ven por ahí, y entonces nada, pero yo soy el mismo, aquí, afuera, por ahí, soy la misma persona. Y yo creo que eso, ¿verdad? Es gratificante tener este espacio, contar ahora con una red social, ¿verdad? De Facebook que podemos transmitir en vivo, compartir las contestaciones de ustedes, compartir las intenciones por las cuales usted pide oración, ¿verdad? Eso para nosotros es importante, por eso le pedimos que nos siga escuchando, que sigan compartiendo el Facebook Live. Ahora mismo tuvimos la experiencia en este retiro que muchas personas venían a través de haber escuchado el programa o de la promoción. Tenemos que seguir llegando a todos los lugares. Yo creo que no es misión mía nada más. Es de todas las personas que se sientan aquí. Es una misión de poder acaparar todo lo que quiere Dios que nosotros acaparemos. Y yo creo que eso es sumamente importante y por eso damos gracias a Dios por eso. Le pedimos a nuestro hermano Edwin, ¿verdad?, que nos lea si tiene contestaciones que anotaste, pues las puedes anotar, si no, pues lee las intenciones, Tengo ¿verdad? las intenciones por aquí, pero algo que voy a... Y antes de que esto, al final, les voy a dejar una pregunta en el tintero, como diría un gran ilustre hermano mío, Samuel, que donde quiera que esté, le envío un abrazo. Les voy a dejar una preguntita, así que... Ok, vamos para allá. Una de las cosas que de esta manera estamos dejando arder el corazón a los demás. Y a eso que te sucedió a ti, también me sucedió a mí con una compañía de trabajo. Que yo no sabía, y mi me dice, es que no te vi en el programa de Juan 23.
de Facebook Live. Y yo me quedé así. ¿Tú estás viendo el programa? Y yo, wow, bello. Algo tan sencillo, pero tú sabes, yo sé que ella, ¿verdad? Ella está en su parroquia y todo. Pero algo que yo no pensaba. Que le iba a llegar. Que esa compañía está, ella espera el programa de nosotros. Sí. Y yo me quedé como que, wow, ¿viste? Para que tú veas que nuestro ejemplo tiene que dejarse reflejado donde quiera. Porque tú no sabes. No, y que como también una vez me decía Alex Cuadrado, o sea, Ese Alex Cuadrado, yo lo extraño. Tu vida, yo hablo con él a cada rato por mensaje. Está Sí. trabajando y tiene muchas cositas, así que Sí, sí. es la iglesia. Está en la iglesia, esto es lo importante. Es la iglesia, eso Estamos, yo lo sé, que eso estamos. Como él me decía, que nosotros, obviamente, todavía está en el tintero de algo que tenemos Ok. de realizar. Pero, como él me decía, tú no sabes el alcance de lo que tú estás haciendo, porque aunque tú no quieras ver que tu vida es pública, ya tu vida es pública, porque ya tu vida tú estás transmitiendo por una red social, por una emisora, o sea, ya tú sabes, como que, y él me dice, tú sabes, ahora todo lo que tú tienes que transformar, tienes que seguir transformando tu vida para seguir dando buen ejemplo y para seguir dejando huellas. Sí. O sea, y eso es algo que nosotros, Eso es así. importante en nuestra vida, bro. Pues vamos aquí con las intenciones. Tenemos a Yolandi Zoé, a Joshua, a Miguelito, a José Luis por su trabajo de salud, Tamara y Adolfo, Daisy y Ángel, Cuca y René, por la salud de Huito, que está hospitalizado, por Petra y Cheo, a Alexander, por los niños de Sasha, por la salud y bendiciones de los jóvenes, por Nelly y su familia, por Chiqui y su familia, por Panchita, Benita y Zenaida, por la paz del mundo, por Harry Hernández, por Cándida Cortijo, por Violeta, Miguelina, Pancho, Olga Aquino, Carlito, por los ancianos, ¿verdad? Que están solos y no los van a ver, por la salud de Heriberto García, que es mi suegro, por la unión de los cristianos, por Rosa Ortiz de Bayamón pide oración, por sus hijos Alberto y Roberto Arroyo, por sus nietos, por su familia, Juanita Concepción y Pedro Torres, Zenaida García, Carmen Rivera Otero, María Soto, Carmen Sonia Rivera, Carmen Hernández, Juanita Arroyo, Intercesión Especial, Familia Arroyo Matos, el eterno descanso de Reinaldo Arroyo Cruz, el Liberato de Concepción, Paula Benítez, Nelly, Teodora González, por nosotros porque vivimos bien, por Welly de Jesús Serrano, Sebastián de Jesús Rivera, Ibelis Morales, Ginette Carlos de Jesús Rivera, Ismael Arroyo, Denia Ponte, Nelson Serrano, ¿verdad? Y por el difunto diácono José Acoto, ¿verdad? Ponemos nuestras intenciones y todas las que tenemos en nuestro corazón, Señor, para que tú, Señor, las acojas a toda una de esas horas, ¿verdad? Intercesiones y a por aquellas que te limitaron a llamar, por aquellas que nos enviaron Facebook Live, si se nos ha quedado alguna, Señor, te las ponemos en tu presencia, Señor. Yo te pido, Señor, que sigas ardiendo nuestros corazones, Señor, ardiendo a cada corazón de cada hermano, igual que aquel hermano que se siente que está apagándose esa llama, Señor. Yo quiero que en estos momentos, Señor, tú, Señor, le eches ese gas para que siga aumentando ese fuego y siga ardiendo su corazón de tu presencia, Señor. No sabemos, ¿verdad?, el porqué de las cosas, sino es para qué tú quieres que sigamos viviendo en tu presencia, Señor, para llegar a ese propósito, a la santidad que queremos llegar, Señor. Porque yo quiero llegar al cielo también, a ser santo, y que dejemos las huellas, como dijo el hermano aquí, Jeffrey, con la reflexión de la vela, Señor. Yo te lo presentamos todo esto en tus manos, Señor. Cuídanos y protégenos a cada uno de nosotros que nos vamos a dirigir en nuestros hogares, Señor. Y a todos los enfermos, a todo aquel que está alejado, a aquel que todo necesita de tu presencia, Señor. En estos momentos te los presentamos, Señor. Estamos aquí para servirle y llevarle esa llama tuya, Señor, y encender esos corazones también, Señor. Sigue cuidando y protegiendo este Puerto Rico y este mundo, y especialmente que sigamos uniéndonos como cristianos que somos, Señor. Todo eso te lo ponemos en tu nombre, que vives y reinas por los siglos de los siglos.
Amén. Amén. Le recordamos a las personas, ¿verdad?, que estén interesadas en realizar el retiro 12 pasos este fin de semana, 24, 25 y 26, o el taller de matrimonio el 2 de mayo, o retiro de hombres y damas en mayo, y también la actividad del 6 de junio bajo las estrellas, que Jesús bajo las estrellas, que se pueden comunicar al 787-368-3626, ese es el número del movimiento, y ahí le van a dar más detalles. La pregunta que tengo para que reflexionen toda esta semana hasta el próximo programa, donde vamos a estar, ¿verdad?, nuevamente con De Colores con Juan 23. Y la pregunta para reflexionar, que se la lleven como asignación, es: ¿cómo fue tu llegada a tu primer amor? ¿Cómo fue tu llegada a tu primer amor? Todas las personas que nos están escuchando por Radio Paz 810 AM tienen bastante tiempo para reflexionar y para nuevamente pensar, ¿verdad?, y buscar cómo fue su llegada a su primer amor. Así que damos gracias a Dios, a Radio Paz, a todos los Radio Escucha, a todas las personas que estuvieron con nosotros conectadas en Facebook Live. Le pedimos que sigan compartiendo, porque esto se queda grabado, así que puede seguir llegando a otras personas. Y nos vemos en un programa más de Colores con Juan 23 el próximo lunes. Buenas noches y que Dios y María los bendiga. Amén, amén. Sí.